sobre el caso de Sara. Yo creo que mucha gente ha conocido algo sobre este caso. Pues podemos hablar de que es un caso de transfobia y de transfeminismo. Sara Milleri era una chica de 32 años que habitaba Bello, Antioquia, y hace unos pocos días fue asesinada brutalmente. Digamos que su madre en alguna entrevista llegó a decir que eras por quién era, o sea, simplemente pues por este hecho de ser trans. Digamos como algo que es muy significativo en este asunto es el hecho de que pues fue muy violenta la muerte. A ella le rompieron las extremidades y luego fue lanzada al río como para que se ahogara, y uno se pregunta, ¿qué persona en esta situación en la que tiene sus extremidades rotas puede salir de un río con corriente? O sea, es que no tiene sentido. Y la gente a su alrededor, en lugar de auxiliarla, lo que hizo fue sacar los teléfonos y grabarla. Entonces, desde la colectiva Las Polas, que es una colectiva feminista, la colectiva feminista Las Polas, pues hablamos de esto como un caso de transfeminicidio, y entendemos que es una violencia que no es, digamos, un caso aislado, sino que en realidad las personas trans viven una violencia específica por el hecho de ser trans, y es una violencia que se ha construido durante muchos años. Realmente no es algo que pasó y ya, sino que es una violencia que se construye, por así decirlo, cada día, con cada burla, cada comentario, cada chiste y cada expresión de odio que hay en torno a esta población. ¿Cómo podemos como sociedad garantizar los derechos a estas minorías? Esa es una pregunta muy difícil, porque en realidad creo que es una pregunta que lleva muchos años. O sea, parece muy simple, pero en realidad llevamos muchos años preguntándola. Y yo creo que parte mucho en una inconsciencia de la población. O sea, creo que tenemos todavía esta inconsciencia de la diferencia y nos mantenemos en ella. Y no buscamos como sociedad romper o incluirnos entre nosotros. Entonces, no sé, por ejemplo, yo que soy profesora, a veces me encuentro en espacios con niños que realmente como que sí vivimos nuestro día a día en lo que tenemos al frente de nuestras caras, y no intentamos ver más allá de eso, ver cómo es la realidad de las otras personas, cómo vive la realidad de una persona trans, cómo, digamos, un hombre, cómo vive la realidad de una mujer cómo vive la realidad de un hombre, cómo vive la realidad de una persona con una orientación sexual distinta a la mía. Entonces creo que hay una inconsciencia muy grande en la población, y también decidimos cada día habitar esa inconsciencia y no ir más allá de eso. Entonces es una pregunta muy difícil, porque es que realmente uno no podría dar una respuesta simple. Es un hecho de pedagogía, es un hecho de tiempo, porque también la pedagogía lleva tiempo, la pedagogía a los niños pequeños, pero también la pedagogía a las personas ya adultas que cada día hacen estos comentarios de odio. Es un hecho de tolerancia, es un hecho de paciencia también a la diferencia, es un hecho de levantarnos y como no aceptar que si alguien hace un chiste homofóbico o alguien hace un chiste transfóbico, pues entonces simplemente me voy a reír. No, es pararlo. Pero en la población no vemos este tipo de acciones, y eso es difícil romper. Y como es difícil romper, pues vamos a seguir habitando una sociedad que suceden este tipo de crímenes y se olvidan. Nada más, algunas cifras que conozco es que el año pasado, si no estoy mal, llegó a haber para noviembre entre 240 y 250 casos de transfeminicidio en el país. El año pasado, en el 2024. Y fue, si no estoy mal, como un 19% mayor a los casos de transfeminicidio que hubo en el 2023. Entonces, en realidad se incrementaron. Entonces, ¿qué está pasando para que como población estén sucediendo estos casos, o por ejemplo los casos de feminicidio, y pues sigamos como si nada estuviese sucediendo, como una costumbre a la violencia? Desde el colectivo Las Polas, puntualmente acá en Casanare, ¿cómo han identificado esas violencias de género, teniendo en cuenta que para nadie es un secreto que Casanare es conocido como un departamento un poco
machista y también un poco cerrado a estos temas? Bien, listo, ese ha sido un trabajo y un proceso largo. Creo que, pues digamos como que algo que nosotras llegamos a hacer el año pasado fue un proyecto que se llamaba Cartografía de Acoso Sexual en el Espacio Público en Yopal. Entonces era identificar, primero como identificar cuáles son estos tipos de acoso sexual que vivimos. Y también leímos muchas investigaciones para entender que el acoso sexual en los espacios públicos o el acoso sexual callejero es una violencia invisibilizada, porque está ahí, pero todo el mundo está naturalizado a ella. Entonces llegamos a hacer unas encuestas, llegamos a espacios como colegios, universidades, fuimos a el consejo, fuimos a personería y a distintos espacios para poder ver la gente cómo vivía el acoso. En este proyecto pues pudimos identificar que, por ejemplo, el 89% de las mujeres de Yopal han vivido acoso sexual en los espacios públicos de Yopal, de más o menos 320 mujeres. Entonces el 89% de ellas han vivido el acoso sexual. Entonces ahí ya hicimos un proceso en el que reconocimos una violencia machista en la población. Por ejemplo, cómo viven las personas trans nada más la ciudad, cuáles son las violencias que las personas trans viven en esta ciudad. O sea, yo que soy parte de la colectiva feminista y que de pronto me muevo en estos temas, que me interesan, que los leo, que los estudio, aún así admito que soy ignorante en torno a cuáles son las experiencias trans de las personas acá en Yopal, porque muchas veces pasan desapercibidas para mí porque no las conozco, no tengo amigas trans, no veo representatividad en el gobierno o en las instituciones, no veo representatividad trans. Entonces, ¿cómo puedo yo también como persona pues poder conocerlas, poder acceder a ellas y poder hacerme más consciente de ellas? No sé si quieras hacer alguna invitación para que se trabaje un poco más en las políticas, en el consejo también. Uy, pues sí, o sea, la invitación siempre está, y yo creo que la invitación está muy encaminada al hecho de tomarse este tema en serio, porque a veces nosotras hemos llegado a espacios como el consejo y es como que realmente uno siente un ambiente muy tenso en torno al feminismo, y creo que existen también muchos mitos y muchos imaginarios negativos en torno al feminismo. Entonces como que realmente la invitación es ir de la mano, o sea, realmente lo que nosotras buscamos desde la colectiva feminista Las Polas es pues buscar la manera de, uno, visibilizar las violencias y dos, buscar estrategias para acabar con estas violencias. Entonces pues sí, realmente como que la invitación es en torno a ser de mente abierta, o sea, realmente no hay que cerrarse. Mucha gente es muy cerrada en torno al feminismo, en torno a ver estas otras perspectivas, y entonces creo que hacia allá quiero dirigir como el comentario, y es también como a veces nuestro lenguaje o la manera en la que hablamos puede ser violento. Entonces, con el caso de feminicidio que hubo el año pasado, llegaron a haber personas dentro de la gobernación o dentro de diferentes espacios que se referían a una violencia, ¿cómo que lo llamaron? Un asesinato por pasional. Crimen pasional. Y no a llamarlo un feminicidio. Entonces, cuando tú niegas y tú no lo llamas un feminicidio, o por ejemplo con el caso de Sara Millerey, un transfeminicidio, pues realmente estás negando toda esta violencia que ella vivió por ser trans, y la estás negando completamente, y eso es muy violento, porque ella pues realmente tenía una experiencia de vida distinta a la nuestra, y por esa experiencia de vida era violentada, y eso es muy cruel. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Bello, que fue que la nombraron a ella por su nombre de cédula y no por su nombre identitario. Ella no se sentía o no se identificaba a sí misma como un hombre, entonces no es necesario llamarla como un hombre. El nombre de ella era Sara Millerey. Entonces, ¿por qué te niegas o por qué
como institución o porque como persona normal, porque no sé si han visto los comentarios en internet, e incluso hay unos comentarios súper violentos en internet, burlándose todavía, llamándola Anderson. Eso sigue siendo muy violento porque literalmente estás negando por completo la existencia de ella, la manera en la que ella vivía. Entonces es muy triste. Decir realmente la invitación y no solamente como a las instituciones, sino a todas las personas en general, es pues cuestionémonoslo. O sea, ¿por qué es así? ¿Por qué, por ejemplo, con temas de género? ¿Por qué un hombre tiene que ser esas características que dicen que es de un hombre? ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo que se sienta como una mujer o que sea una experiencia trans? O cuestionémonos por qué llamarla Sara es lo que ella quería. Entonces, ¿qué tiene de malo nada más llamarla Sara? O sea, yo no pierdo nada y sí estoy validando su experiencia de vida. Preguntémonos por qué no es un crimen pasional, o sea, cómo viven la vida las mujeres para que realmente, o qué sucede en la población para que hablemos de casos de feminicidio. Entonces realmente es como eso, mantener la mente abierta, cuestiónatelo todo el tiempo, pregúntate las cosas, no te lo tragues entero, investiga un montón y no, sí, como no a estas ideas de, ay no, entonces porque es feminista ya odia a los hombres. No, realmente eso no es el feminismo, para nada. Y ya, yo quiero decir algo que mandó a decir una compañera, con el caso ya directamente de Saga Millerey, y es: cada burla, cada comentario, cada discriminación, por mínimas que parezcan, han aportado a que encontremos casos de esta magnitud, y eso solo es la punta del iceberg. Entonces realmente cuando alguien hace un chiste machista, un chiste transfóbico, y nosotros solamente nos reímos, ahí ya estamos aportando a que nuestro subconsciente sentamos que realmente no es algo importante. Cada comentario, cada discriminación, por mínima que sea, estamos alimentando nuestro inconsciente, uno individual y dos colectivo, en torno a la violencia. Entonces es de mucho cuidado, y pues invito a la gente a que realmente se piense en esos comentarios, esos chistes y toda esa situación.